Señor que ni nos hemos dado cuenta que hemos llegado a este punto de nuestra vida. Claro, pregúntale a un preso, pregúntale a una persona enferma en un hospital, pregúntale a una persona que está ociosa, inactiva, y parece que los días son eternos y no terminan nunca, ¿no? Y les pasa lo que al personaje bíblico Job, que decía: cuando es de día, anhelo que llegue la noche, Señor. Y cuando es de noche, anhelo que vuelva a amanecer, ¿verdad? Y empieza el día. Porque estaba pasando por tantas aflicciones, por tantas pruebas. Un hombre que humanamente hablando no se merecía pasar por todo aquello. Yo no sé, sinceramente, se lo preguntaré al Señor cuando llegue a su presencia, si Job sabía lo que estaba pasando en el cielo, en el mundo espiritual. No lo sé. Nosotros sabemos lo que estaba ocurriendo entre Satanás y el Señor porque tenemos la historia completa. Tenemos la Biblia. Pero él no tenía la Biblia. Él no sabía lo que estaba pasando. Nadie sabía lo que estaba sucediendo. Ni siquiera su esposa, que vivió con él pues tantos años y le dio tantos hijos. Ella fue una de las que se puso en su contra. Y él le dijo: como una mujer insensata has hablado. Vamos a aceptar de Dios solamente lo bueno y lo que entendemos, y lo malo lo descartamos. Y él se levanta con el corazón dolorido, enfermo, después de haber enterrado a los 7 muchachos, tanto los varones como las hembras, después de haber perdido su salud, sus amigos, su patrimonio, toda la vida trabajando, y lo pierden así en un segundo. Animales, casas, cosechas. Incluso aquellos que supuestamente eran amigos de él, que venían a animarlo y a consolarlo, pues resulta que no entendían nada y le reprochaban y le condenaban porque algo malo habrás hecho. Algo hay en tu vida que nadie sabe, que es el motivo por el cual Dios te castiga, ¿no? Siempre encontraremos gente así. Gente que te dice: y tú eres cristiano y tu hijo se murió. Y tú eres cristiano y tu marido se fue con otra. Y tú eres cristiano y tu negocio se arruinó. Siempre habrán los aguafiestas, ¿no? Siempre habrán los que vienen a poner el dedito en la llaga y hacerle los trabajitos al diablo, ¿no? Pero ya con él tenemos más que suficiente, ¿verdad? Pero este hombre llegó a ponerse en pie y a decirle a la gente que le rodeaba y le conocía: aunque Dios me mate, lo voy a seguir adorando, porque yo sé que mi Redentor está vivo. ¿Qué es lo que hizo que este hombre aguantara todo esto? Porque a veces nosotros, por un dolor de cabeza, por una crítica, por una mala mirada, por un mal gesto, por una mano que quedó en el aire y no te saludó y pasó de largo, nos desanimamos, nos derrumbamos, nos cambiamos de iglesia, nos queremos morir, no queremos vivir. Y este que lo pasó todo, nunca se quejó, nunca se lamentó. Bueno, le decía al Señor: Señor, y esto que está pasando, hasta que un día el Señor lo interrumpe y le dice: ¿me vas a condenar a mí para justificarte tú? Él no entendía nada, era un conflicto, era una batalla en el mundo espiritual. El Señor le dice en aquel tiempo a los demonios, incluso a Satanás se le llamaba en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo, hijos de Dios. Benéis a Elohim, ¿verdad? Era el título que recibían por un tiempo. Y Dios un día le pregunta a Satanás y le dice: ¿de dónde vienes? Dice: vengo de rodear la tierra. Luego, la tierra es redonda. Vengo de rodear la tierra. Y le dice el Señor: ¿y no has considerado, no has visto en tus viajes a mi siervo Job? Como yo lo he bendecido, lo he prosperado, es el hombre más rico del mundo, un hombre bendecido por todos lados. Y Satanás le dice a Dios: claro, ¿cómo no te va a honrar y a bendecir con todo lo que le has dado? Pero quítale todo lo que tienes para que vea cómo maldice en tu propia cara. Y el Señor le dijo: ¿a que no? ¿A que no? ¿Jugamos una partida? ¿Quieres jugar una partida? Mueve tú, que tienes las fichas blancas, muévelas primero. Y salió de su presencia y dice que en un día comenzó a perder los hijos, comenzó a perder la finca, los terrenos, los animales, la salud, todo. Y Job seguía en su integridad, firme, bien parado en el Señor, ¿verdad? Y lo intentó de todas las formas habidas y por haber, pero no pudo. No pudo hacer claudicar, negar al Señor en los labios, en la vida de Job, porque Job sabía en quién había creído. Y lo que me llama, una de las cosas que me llama mucho la atención de la vida de este hombre, es que al final de todo, cuando ya es restaurada su salud, cuando vuelve a tener hijos, cuando vuelve otra vez a remontar, ¿no?, y a levantar cabeza, dice: yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, si de oídas me habías oído y no tenías
todo el conocimiento que has adquirido en medio de la prueba y eras tan íntegro, cuánto más ahora que me conoces mucho más y más profundamente que antes, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Y es interesante notar cómo el Nuevo Testamento habla de Job y habla de su paciencia. Un hombre que nunca fue a ninguna iglesia. Un hombre que jamás leyó la Biblia. Un hombre que no tuvo pastor. Es el personaje más antiguo de la Biblia. Es aún antes de Abraham, antes de Melquisedec, antes de los patriarcas. Ya existía Job. En aquella tierra árida, ¿verdad? Pero que ya tenía ese conocimiento de Dios. Y queridos hermanos, nuestra fe, dice la Biblia, que va a ser probada por el fuego. Va a ser probada tu vida. Aunque seas joven y estés empezando a vivir, aunque seas ya anciano y estés terminando la carrera, todos vamos a ser probados. Y lo curioso de esto es que Dios no nos va a pedir permiso. No nos va a decir, ¿te puedo probar? ¿Puedo tocar aquí tu economía un cachito? ¿Puedo meterme en tu familia? Dios no nos va a pedir nunca permiso, ni nos tiene por qué informar. Porque Él es Dios y hace lo que quiere. Porque para eso somos su pueblo, sus hijos, sus redimidos, ¿verdad? Él no nos va a pedir permiso. Y una de las características de la prueba es que no vamos a entender lo que está pasando. Porque si lo entendiéramos ya no sería una prueba. Así que cuando estés pasando por una situación difícil, complicada, que no entiendes nada, es porque Dios te está probando. ¿Cuál es la diferencia entre tentación y prueba? Muy fácil. Las tentaciones te las manda el diablo para apartarte del Señor. Para nublar tu vista, para que te vayas distanciando poco a poco sin darte cuenta. Y cuando vuelvas atrás ya estás bien alejado y frío y apartado del Señor. Las tentaciones son para hacerte tropezar, para hacerte caer, para que defraudes a Dios. Las pruebas, más bien todo lo contrario, son para acercarte a Dios, para que le conozcas mejor, para que le sirvas mejor. Y las pruebas son proporcionales a tu nivel de madurez. Nunca el Señor mandará una prueba que tú no puedas soportar. Jamás. Son proporcionales a tu madurez, proporcionales a tu nivel de fe. No es que Dios se equivocó y dijo, ay, esta prueba era para Juan y se la mandé a Pedro. Ay, ¿ahora qué hago? No. Las pruebas están perfectamente diseñadas para cada uno de nosotros. Porque Dios no es injusto y en Él no hay sombra de variación. Y Él no se equivoca ni tiene que pedirle nunca perdón ni disculpas a nadie. Él sabe lo que hace. Fíjate que, por ejemplo, las personas de la Biblia que te voy a mencionar fueron probados de una forma tremenda. Mucho más allá de las fuerzas humanamente hablando. Mira, por ejemplo, cuando le dice el Señor a Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac sobre un altar. Ninguno de nosotros va a ser probado jamás de esa manera. Isaac no era un niñito de 4 o 5 años, era ya un hombre hecho y derecho, con casi 40 años. Yo sé que a algunos les choca lo que les acabo de decir, porque generalmente hemos visto en las fotografías de la escuela dominical a un niñito pequeñito, ¿verdad? Que Abraham casi lo lleva en brazos y lo pone sobre un altar y parece que están ahí jugando a no sé qué. No. Abraham ya era grande, Isaac ya era grande, casi rozando los 40 años de edad. Por eso cuando lees que dice que iban juntos, el texto cobra una fuerza tremenda porque es un hombre hecho y derecho que puede decir, pero padre, ¿y yo por qué tengo que morir? ¿Por qué no te llevas a mi hermano Ismael? Que al fin y al cabo es mayor que yo y nació de una forma incorrecta, extramatrimonial. Llévatelo a él. ¿Por qué me tienes que llevar a mí? Isaac no era tonto. Isaac sabía perfectamente que allí había algo raro, allí estaba pasando algo que él no entendía. Porque salieron caminando de Beersheba, del sur de Israel, caminando rumbo a Jerusalén, 3 días de camino. Y me imagino esos largos silencios, cruzándose las miradas el padre y el hijo. Algo se notaba en el ambiente, que algo estaba a punto de suceder. Imagino que Abraham le habrá dicho a su esposa Sara, me voy al monte Moriah a sacrificar a nuestro hijo. Cuando retornan del monte Moriah, Sara ya está muerta. Algunos dicen que murió de tristeza, de dolor, porque fue el último beso, el último abrazo que le dio a su amado hijo Isaac. El niño que amamantó con casi 100 años de edad. El niño que parió cuando todas decían, Dios te ha maldecido porque nunca serás madre. A ese lo tuvo que despedir por última vez, pero no dijo nada, se cayó la boca, porque ella entendía y acataba la voluntad de Dios por muy dura que fuera. Y cuando van por el camino, Isaac le pregunta al padre,
No era la primera vez que iban juntos a hacer un sacrificio, ¿verdad? Veo que vas bien con la leña. Probablemente el hijo la llevaría. Veo que llevas el cuchillo. Veo que llevas todo, pero falta lo más importante. Y es el cordero. ¿Dónde está el cordero? ¿De qué sirve un cuchillo, la leña, el fuego, si no hay víctima? Y Abraham le dice, el Señor proveerá. Y en esa frase que en español no se capta lo que le quiso decir, en esa frase el Señor proveerá, si coges las primeras letras de esa expresión, dice el Señor proveerá de cordero. Lo dice ahí en hebreo. El Señor proveerá. Pero no iban solos, iban con algunos siervos, con algunos criados que les acompañaban. Y hay un lugar en Jerusalén donde vamos y nos paramos y decimos, aquí fue donde Abraham se detuvo y dijo allí, ese es el lugar que Dios señaló, donde tiene que morir mi hijo amado Isaac. Recuerden que Isaac significa el que reirá. Él te hará reír en algún momento de la vida, aunque ahora llores y tengas el corazón roto y dolorido. Y le dice a los criados, esperadnos aquí. Nosotros iremos, adoraremos y volveremos. ¿Volveremos? ¿Cómo que volveremos? Si los tienes que matar en el monte Moriah, ¿cómo que volveremos? ¿Será volveré? No, volveremos. Porque Pablo, por inspiración divina, dice que Abraham tenía tanta fe, tanta emuná, tanta confianza en su Dios, que sabía que si lo sacrificaba, si lo degollaban en el altar, podía orar al Señor y el Señor se lo devolvería de entre los muertos. Nunca nadie había resucitado. No hay un punto de referencia en la historia de una resurrección y entonces, Dios ya lo hizo. Era la primera vez que un hombre pensaba y creía que Dios podía resucitar a un muerto. Adán y Eva no oraron para que su hijo recién asesinado, Abel, resucitara. Pero sin embargo, Abraham sabía que si lo sacrificaba sobre el altar, porque esa era la prueba que Abraham necesitaba atravesar, el Señor se lo devolvería. Y allí van los dos al monte Moriah y lo pone sobre el altar y lo amarra. Se llama la atadura de Isaac en hebreo, este pasaje bíblico. Y cuando está a punto de levantar su puñal en alto, dolorido y sin fuerzas, pero con el puñal en alto, dispuesto a hundirlo sobre lo más querido si tu voz me lo ordena, el Señor lo detiene y le dice, alto Abraham, no lo hagas. Y allí se produjo una señal en el mundo espiritual. Hay cosas que tú y yo haremos, que el mundo espiritual será afectado. Es como una marca indeleble. Es como las huellas digitales que si yo toco ahora mismo este pie de micrófono y me marcho, y dentro de unos días vienen unos expertos en huellas digitales, dicen, aquí estuvo Manuel Sierra. No hay fotografías, no hay ninguna otra evidencia, pero yo dejé mis marcas aquí en el púlpito y en tantos lugares. En el mundo espiritual vamos dejando huellas, vamos dejando marcas en el mundo espiritual y Satanás las reconoce. Hay momentos en la historia bíblica en la que en un lugar Dios hizo algo muy importante y le echaron aceite a una piedra, como diciendo, no hay nadie, no hay animales, no hay pájaros, no hay seres humanos, pero esta piedra servirá de memorial de que aquí el Señor derramó su gloria. Y la llamaron a esa piedra Eben Ezer. Eben, piedra, Ezer, ayuda, la piedra que me ayuda. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Cuando cruzan el río Jordán, antes de que las aguas se vuelvan a juntar, Josué dice, saquen rápido 12 enormes piedras del fondo del río y pónganlas una encima de la otra. Y le preguntan, ¿y esto qué es? ¿Para qué lo haces? Dice, porque este será para los hijos de Israel en el futuro un monumento conmemorativo. Aquí el Señor abrió las aguas. Y cuando dentro de 30, 40, 50, 80 o 100 años os pregunten vuestros hijos, vuestros nietos, vuestros bisnietos, ¿qué significa este monte, este montón de piedra? Le diréis, aquí el Señor abrió las aguas para que nosotros pasáramos por tierra seca rumbo a la tierra prometida. Hay una transmisión de nuestra vida, de nuestra presencia, de nuestras oraciones, de nuestras palabras, de los mensajes que damos. En el mundo espiritual dejamos marcas, dejamos huellas. Hay lugares que están como malditos. Hay lugares en la tierra que están como áridos, secos, que como que no hay vida, ¿verdad? Pero hay otros lugares donde se respira y se siente y se nota la presencia de nuestro Dios. Y en Israel hay muchísimos lugares que llegas, no hay nada, no hay un espíritu, no hay una visión, no hay nada, pero notas que allí el Señor derramó su gloria.
Y nosotros vamos dejando huella, porque no solamente transmitimos nuestra genética cuando nos reproducimos en nuestros hijos, sino que también transmitimos nuestro espíritu, nuestro ser interior, también lo reproducimos y lo compartimos con la gente. Cuando Jetro, el suegro de Moisés, le vino a visitar un día y lo vio tan cargado, tan agobiado, desde por la mañana hasta por la noche, venga a atender a uno, a atender al otro, el problema con este, el problema con el otro. Jetro al final del día le dijo, haces mal, haces mal. Tienes 2 millones de gente y todos vienen a ti. Y por muchos que atiendas, no vas a poder atenderlos a todos. Tienes que aprender a compartir la carga, tienes que aprender a delegar. Y entonces dice la Biblia que se fue al tabernáculo de reunión y dice que escogió a 70 hombres. Y dice que allí el Señor tomó del espíritu de Moisés y se lo transmitió a ellos para que juntamente con él pudieran llevar la carga del pueblo. Y cuando el Señor mandó a sus discípulos de 2 en 2, le dijo, id, y si no os quieren dar hospedaje, si no os reciben en una casa, vuestra paz ya es vuestra también. No solamente mía, vuestra paz se volverá a vosotros. Pero si en una casa os reciben, os dan hospedaje, os dan comida y os tratan bien, vuestra paz reposará sobre esa casa. Por eso qué bendición, ¿verdad? Tener la paz en nuestros hogares. Cuando entran inconversos, como a veces, por ejemplo, han venido a una de nuestras iglesias ahí en Tenerife, ha llegado la persona que viene a cobrar la mensualidad y dice en su lenguaje, aquí hay buenas ondas. Aquí hay buenas energías, buenas vibraciones. Y yo le digo, ya. Y enfrente estaban los santeros, enfrente estaban los brujos que habían venido para destruir la obra. Y cuando salía de cobrar el dinero decía, uy, qué malas vibraciones, qué malas energías hay allí. Pero en cuanto entra aquí, hasta los inconversos lo notan. Él lo decía y nos mirábamos diciendo, fíjate, hasta este hombre lo nota. Y es que tú transmites algo. Tú hueles a vida. Tú transmites vida. Nosotros no vemos el mundo espiritual, salvo raras excepciones que Dios nos lo permite ver. Pero existe un mundo espiritual real, como la silla en la que estás sentado, la mesa en la que estás apoyado. Y ellos sí nos ven a nosotros. Los ángeles, los demonios, pero nosotros no los vemos a ellos. Por eso el Señor le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Y Satanás le dice, sí, yo lo he visto. Pero la Biblia no dice que Job vio a Satanás por ninguna parte. Pero Satanás sí lo había visto a él. Porque hay como una identidad, es como cuando ves a un policía. ¿Por qué sabes que es un policía? Por el uniforme. Y cuando ves a un bombero, ¿por qué sabes que es un bombero? Por la ropa que lleva. Y cuando el diablo ve a un hijo de Dios, ¿qué ve? Ve luz. Porque el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y vosotros sois la sal de la tierra. Por eso yo creo que estar con Cristo era lo más maravilloso que te podías imaginar del mundo. Porque cuando Él entraba a una casa, cuando Él se movía por las calles, creo que tenía que transmitir algo tan impresionante que los niños salían corriendo a abrazarlo. Y saben que los niños no son nada hipócritas, ¿eh? Como le caigas mal a un niño, te lo hace notar, ¿eh? Me acuerdo que una vez con mi varo así, casi cortita y recién afeitada, le di un beso a un niño así. No disimulan, ¿verdad? No te preocupes. El capuchoncito del micrófono. Aquella mujer con flujo de sangre se jugó la vida para tocarlo. Porque decía, si solamente logro tocar, aunque sea el borde, algo que de su ropa, seré sana. Y él notaba cuando la gente le tocaba con fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor, que podamos transmitir. Un mensaje sin palabras. Que cuando tú vayas a tu trabajo mañana, o a la universidad, o donde sea, la gente diga, este hombre tiene algo. Claro, hay algunos que confunden ese algo y se quedan, ¿no? Ya depende de ti evitar que se queden. Le haces así. No se preocupe. Ya depende de ti. Pero tú eres tremendamente atractivo en el mundo espiritual. ¿Sabías eso? Tú eres muy atractiva en el mundo espiritual. Que quisiera el diablo tener el gozo que tú tienes y nunca lo tendrá. El diablo es el ser más amargado sobre la faz de la tierra. No tiene amigos, no tiene familia, no tiene nada. Errante, lo ves en el jardín del Edén, lo ves, ¿verdad?, tentando a Jesús en el desierto, lo ves por aquí, lo ves por allá, errante, vacío, seco, no tiene nada que transmitir. Amargura,
¿verdad? Tristeza, porque se desconectó del Creador. Y cuando nos desconectamos del Señor, somos ramas secas que tarde o temprano terminan muriendo, como el tamo que arrebata el viento. Mas aquel que está conectado a la fuente de la vida eterna es como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que su hoja no cae, da su fruto en su tiempo y todo lo que hace prosperará. Así es como tenemos que ser todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Y Job era tremendamente atractivo porque marcaba una diferencia. Su forma de hablar, su forma de orar, su forma de comportarse. Y eso es lo que el mundo está necesitando. No cantantes, ni más apóstoles, ni más reverendos, sino lo que el mundo está necesitando ver son luces, gente que brille, gente que sea capaz de cantar en una pandemia cuando medio mundo está muerto de miedo. Gente que sea capaz de decir gloria a Dios, aunque no entiendo nada. Y eso es lo que va a impactar las vidas. Eso es lo que va a tocar los corazones. Y por eso el Señor estaba tan convencido de que Job no le iba a defraudar. Le dijo, adelante, inténtalo. Va a ser inútil todo lo que haga. El Señor sacando pecho por su siervo, ¿no? El Señor diciendo, que yo sé de quién estoy hablando. Yo lo avalo, yo lo respaldo. No voy a quedar en evidencia, no me va a dejar en mal lugar. Porque una de las cosas que tenemos que orar al Señor es para no dejarlo en mal lugar a Él. Y eso es lo que llamamos dar un buen testimonio. Dar un buen testimonio al mundo de que el Señor ha cambiado nuestro lamento en baile. Dar un buen testimonio en el puesto de trabajo. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de movernos. Qué interesante cuando Pedro niega al Señor. Y se empeña en decir, no le conozco, yo no sé quién es, yo no quiero saber nada de ese hombre. Y llega una chica y le dice, que no le conoces. Pero si hablas igual que él. Hablas igual que él, amigo. Se te ha pegado la forma de hablar de tu maestro, de tu rabino. Es como cuando aquella mujer dice que vino con un vaso de alabastro, de nardo puro, y dice que cuando lo derramó sobre la cabeza, sobre el cuerpo de Jesús, toda la casa se llenó del perfume. Y todos salieron de esa casa oliendo igual que como Cristo olía. ¿No has ido a un lugar donde la gente fuma? Huélete después la ropa y dice, se olor a cigarrillo, ¿no? O cuando ibas a ciertos lugares del mundo, venías oliendo a tu casa a muerte, a cadáver putrefacto. Pero dice la Biblia que ahora somos grato olor, olor de vida. Otros emiten olor de muerte. De hecho, cuando te acercas a ciertas personas que odian a Dios, que no aman al Señor, transmiten muerte. Huelen a muerte. Y esto viene de una costumbre del Imperio Romano que consistía en que cuando ganaban una guerra, cuando obtenían un tremendo botín, construían un arco, el arco del triunfo, y el arco tenía el nombre del general o del centurión que hubiera ganado la batalla, ¿verdad? Y entonces venían montados en caballos blancos, delante, con las trompetas, con mucha fiesta, con flores, con coronas de laureles en las cabezas, y los soldados venían delante, y entonces la gente cuando los veía venir, salían por todas las calles y en las esquinas encendían como una especie de fuego, y echaban especies aromáticas, y olía la ciudad a vida. Olía la ciudad a triunfo. Ahí vienen los generales que han ganado al enemigo. Y olían a vida. Pero los soldados enemigos, los esclavos, los que habían caído presos, los que habían perdido la batalla, iban detrás de ellos, con cadenas, apaleados, llenos de heridas, humillados, descalzos, harapientos como mendigos. Y entonces cuando ellos llegaban a la ciudad, ellos olían aquel olor. Pero para ellos aquel olor, para ellos era olor de muerte. Porque en cuanto llegaban, los iban a degollar y a crucificar. Pero los que iban delante, cuando olían aquel olor, olían a vida, a triunfo, a victoria, a bienvenida. Y Pablo dice que nosotros ahora somos grato olor para el Señor. ¿Por qué? Porque por medio de nosotros manifiesta su gloria y su victoria a todas las naciones. Y por eso, mis queridos hermanos, qué responsabilidad tan grande Dios ha puesto sobre nuestros hombros. ¿Cuántas veces han salido personas heridas, lastimadas, sin querer saber nada de ninguna iglesia? Porque a lo mejor un hermano en toda una iglesia les defraudó. Y meten a todo el mundo en el mismo saco. Y dicen, los cristianos son todos iguales. Unos hipócritas, unos falsos. Nunca me olvidaré cuando un día fui en Tenerife a una tienda de estas, de una especie de Goodwill, de segunda mano. Yo quería comprar esos punteros láser, ¿sabes? Para que cuando pongamos algo en la pantalla, haces así, lo enciendes y marcas, ¿sabéis, verdad? Y entré a una tienda y el chico que me atendía era un colombiano. Y le digo, tú eres colombiano. Y me dice, ¿cómo lo sabes? Digo, no, porque yo ya los acentos los voy aprendiendo. Y digo, tú eres colombiano.
¿Y cómo sabes este acento colombiano? Digo, porque yo soy pastor y tengo mucho contacto con muchos hermanos de Colombia. Y me dicen, ah, ¿tú eres pastor? Digo, sí. Dicen, ah, ¿tú eres el que le roba la plata a la gente? Así me lo dijo. Y le dije, tranquilito, tranquilito, no te pases ni un pelo, Yo no le robo la plata a la gente. Y tú no puedes tratar a un cliente de esta manera. Ay, perdón, señor, pero fíjate el concepto que él tenía. Los pastores son los que le roban la plata a la gente. ¿Saben aquel cuento de aquel niño que se tragó una moneda y se está ahogando? Le cayó la moneda así, le tapó la tráquea, la faringe, y se está ahogando el pobrecito, estaba negro, estaba morado, se estaba muriendo. Y empezaron a darle golpes y golpes, y uno lo ponía boca abajo, y no había manera, el niño estaba muriendo. Y pasó un viejito y le dice, ¿qué le pasa al niño? Dice, no, que se tragó una moneda, se está ahogando. Dice, ah, no se preocupe, vaya a la iglesia y le sacan la plata enseguida. Ese es el concepto que mucha gente tiene. ¿Cuántas cosas tenemos que aclarar y romper para poder comenzar a dar un fiel testimonio del Señor Jesucristo? ¿Verdad? Que nunca jamás digan, esos del Centro Evangélico Vida Nueva, esos de la iglesia virtual son iguales, como decimos en España, es el mismo perro, pero con distinto collar. Sino que digan, esta gente es honesta, no son amantes del dinero, aman a la gente, usan lo que tienen para bendecir al pueblo y no al revés, ¿verdad? Porque las cosas hay que usarlas y a la gente hay que amarlas, pero cuando invertimos el orden hacemos mucho daño. La responsabilidad, eso es lo que más nos ocupa o nos preocupa, si me permiten en este caso la palabra, a nosotros. ¿Cuántas miradas, cuánta gente observándote? A veces cuando entro a un sitio, noto que todo el mundo nos mira. Y yo miro para el techo, para el suelo. Ya no sé ni dónde meterme porque toda nuestra vida nosotros quisimos pasar siempre desapercibidos. Cuando llegamos a una iglesia decía, pero el pastor que tenía que predicar, ¿dónde anda? Dice, no, está allí en la esquina. No, pero le dijimos que pasara. Nosotros nunca, siempre hemos querido pasar desapercibidos. Pero ya es imposible. Pero saben, hermanos, cuanto más te miren, más te van a cuestionar y a juzgar y a exigir. Y por eso siempre decimos, el mayor favor que podéis hacer por nosotros es orar, orar, orar por nosotros, que Dios nos dé fuerza. Yo, cuando oí esta tarde presentar y abrir el culto a mi hermano Jeremías, Elena me dice, oye, qué milagro que el Señor te haya guardado la garganta hasta hoy. Yo voy a predicar en este tiempo 38 veces. Aparte de cantar, aparte de orar, aparte de atender a centenares de personas. ¿Saben que en este viaje que vamos a hacer vamos a atender a más de 5.700 personas? Sumen los que hay aquí, sumen los que hubo en Orlando, sumen los que va a haber en Los Ángeles. Más de 5.700 personas asistirán a estos encuentros, a estas reuniones. Y el Señor me ha guardado la garganta. De verdad, milagrosamente. ¿Y sé por qué? Porque hay muchísima gente orando por nosotros. Algunas veces me dice, ay, pastor, no lo quiero ocupar, que está cansado. Digo, yo no estoy cansado. Se cansa usted más que yo. Claro, no sé, cuando lleguemos a Tenerife vamos a estar durmiendo 3 días seguidos, ¿no? Vamos a entrar en cura de sueño. Pero estamos tan contentos y tan agradecidos al Señor porque estamos haciendo historia, hermanos. Créanme, estamos haciendo historia. Es la continuación del libro de los Hechos. Todo esto que vemos no existía hace 2 años atrás, Jeremías. No existía. Centenares de familias, hermanos, jóvenes, pastores, obras que se han abierto. No existía hace 2 años. Pero yo creo que el Señor tiene tantas ganas de bendecir su obra que en cuanto ve el más mínimo interés por nuestra parte, ahí se vuelca el Señor. Y el Señor honra a los que le honran. Es una ley del reino. Y para cosechar hay que sembrar con lágrimas. Y nosotros hemos estado años sembrando. Pero gracias al Señor que estamos viendo el fruto y el crecimiento y nos está permitiendo a estas alturas de nuestra vida y ministerio ver con nuestros ojos lo que nunca nos imaginamos que veríamos. Porque el mundo espiritual desde marzo del 2020 cambió y fue afectado. Y permítame que les cuente algo que va a suceder y está siendo así. Durante toda la historia de la humanidad no ha habido ni una sola cultura, ni una sola civilización que no haya recurrido al mundo oculto, al mundo del más allá, al mundo espiritual, si lo prefieren, siempre para beneficiarse, ¿no?
Cuando los reyes iban a la guerra, consultaban con sus astrólogos, con sus magos, con sus adivinos. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a perder? ¿Salvaré la vida? ¿Me quitarán la vida? Siempre los babilónicos tenían allí su corte de brujos, de santeros, de todo, ¿verdad? Y los egipcios, madre mía, los egipcios, ¿verdad? Y trataban de averiguar en las estrellas, en las constelaciones, en ciertas partes de los animales muertos, en piedras y en tantas cosas. Los griegos, los romanos, los fenicios, todas las culturas, los mapuche, todas las tribus del mundo, da igual del continente que sea, siempre el hombre ha tratado de penetrar, de descubrir el mundo espiritual para saber si tendré suerte, para saber si mi vida irá a mejor o a peor. Y ahí se inventó la ouija, y se inventó el tarot, y se inventaron la lectura de las manos, y tantas cosas macabras. Y eso siempre ha sido así. Muchos presidentes de muchas naciones, Cuba, Venezuela y otros países, han consultado siempre a sus magos, astrólogos, santeros, umbanda, quimbanda, candomblé y toda esa gente, ¿verdad? Para hacer trabajos de magia negra, vudú, etcétera, etcétera, siempre como para no perder el poder y la autoridad. El hombre siempre echando mano de lo espiritual, pero los últimos tiempos van a ser diferentes. Es el mundo espiritual el que está buscando a quién usar. Ya no es de abajo hacia arriba, sino es de arriba hacia abajo. Se ha invertido el orden. Y ahora es el diablo el que busca personas que se dejen usar, y en algunos casos los ha encontrado. Y transmiten muerte, y encima, si tienen poder y dinero, destrozan naciones enteras. Como vosotros, algunos de ustedes, mis queridos hermanos, habéis podido comprobar en vuestros hermosos países y tierras y ciudades. Naciones ricas, tremendamente ricas, que tienen de todo, que están en la más absoluta miseria, porque se han entregado a los poderes de las tinieblas. Y Satanás es un ladrón que viene a hurtar, a matar y a destruir. Y uno dice, ¿cómo es posible que un país tan rico, que tenía que hacer, por ejemplo, la gasolina gratis, o el gas, o la electricidad, no tengan a veces ni para comer? Son las consecuencias de haberle dado las espaldas a Dios y de haberse abierto a los demonios, a los espíritus malignos, incluso maldiciendo a pueblos que jamás tenían que haber pronunciado semejantes maldiciones, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la gran ventaja de que ese mundo espiritual ha sido derrotado y vencido por el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la gran ventaja de tener al Rey de Reyes y al Señor de todos los señores, al Rey del universo, Adonai Sebaot, el Rey de los ejércitos, está con nosotros. Y por eso podemos ir por la vida tranquilos y seguros, porque sabemos que aunque vengan pruebas, luchas y dificultades, el Señor siempre nos sacará victorioso de todas y cada una de ellas. Las pruebas de Abraham, si Dios se las llega a mandar, por ejemplo, a David, yo no sé lo que hubiera sucedido. Porque David era un hombre muy espiritual, el dulce cantor de Israel, el hombre más cerca del corazón de Dios, pero ganaba todas las batallas de puertas para afuera. De puertas para adentro las perdió todas. Sus hijos eran su debilidad. No tenía autoridad sobre sus hijos. Era capaz de matar un gigante, un león, un oso, pero era luego incapaz de llamarle la atención a un hijo que acababa de violar a una de sus hijas. O a un hijo que hace huir a su padre y se acuesta con todas sus mujeres en el terrado de su casa y quiere usurpar el trono por la fuerza. No es capaz de trasladar esa autoridad al hogar, porque su debilidad, como todos tenemos las nuestras, su debilidad eran sus hijos. Y sus hijos lo mangonearon e hicieron con él lo que quisieron. Y hubieron guerras entre ellos y celos y envidias, casi hasta que el pobre ya está en el lecho, a punto de partir para la otra vida. Si el Señor le llega a decir a David, coge a Salomón y sacrifícalo sobre un altar, probablemente David hubiera dicho, nunca haré eso. Jamás sacrificaría a uno de mis hijos. Porque volvemos a lo que dije antes, las pruebas están diseñadas para cada uno de nosotros. Dios no se equivoca cuando te manda una prueba. No era para el otro y se equivocó y te la mandó a ti. Las pruebas de Abraham eran para Abraham. Las pruebas de Moisés eran para Moisés. Las pruebas de David eran para David. Y así sucesivamente. Así que, ¿qué hay que hacer cuando estamos siendo probados? Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago capítulo 1. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
En otras palabras, siempre hay un beneficio, una aportación espiritual, un desarrollo, un nivel superior cuando salimos de la prueba. Es cierto que a nadie le gusta ser probado, pero es la mejor señal de que Dios nos está tratando. Dice la Biblia, ninguna disciplina al tiempo presente es causa de gozo, pero siempre después da fruto apacible. Así que mis queridos hermanos, si algunos de ustedes en esta tarde están siendo probados en el matrimonio, en la salud, en la economía o en cualquier otro área de tu vida, gózate en el Señor. Dile, Señor, no entiendo nada, pero gracias al Señor que Él no nos ha exigido nunca que le entendamos en todo lo que hace, pero nuestra actitud tiene que ser decir, yo me gozo porque sé que todo está bajo tu control y tú no te estás equivocando conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Así que mis queridos hermanos, los que están siendo probados y los que vamos a ser o vais a ser probados en los próximos días, semanas, meses o años, ya te estoy advirtiendo de antemano para que sepas cómo actuar cuando venga el tiempo de la prueba. Para que puedas decir, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Y yo sé, Señor, que así como Job fue probado en todo, pero salió pulido y salió limpio y fortalecido, yo también saldré. Quiero para terminar deciros que un día una persona fue a un taller de un platero, de alguien que hacía joyas con la plata. Y cuando llegó a la parte de adentro, al taller donde este hombre hacía las joyas, las cosas con la plata, vio que estaban al fuego, al rojo vivo. Y le dijo, ¿por qué pone usted la plata y a veces también el oro al rojo vivo? Dice, para que suban las impurezas. Cuanto más fuego, suben las impurezas, se limpian, se quitan y el fuego purifica el oro y la plata. Y el muchacho le pregunta, ¿y cómo sabe usted cuando ya terminó el proceso? ¿Qué señal? Dice, cuando hago así y veo mi cara reflejada en el lingote de oro o en la plata. Mientras mi cara no se ve, tiene que estar en el fuego. Pero cuando yo veo mi rostro en eso, entonces digo, ya terminó el proceso. Hasta que el Señor no vea su rostro en nuestras vidas, pasaremos por el fuego de la prueba. Cuando Él haga así, dice, ok. Pero de momento el Señor nos está probando y tratando. Y en su infinita misericordia hasta nos usa en el tiempo de la prueba. No porque estemos ya purificados y renovados y transformados, sino por misericordia. Porque Él sigue tratando con nuestras vidas hasta el último momento de nuestra existencia. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás, mi querido hermano. Bendito sea nuestro Dios. Damos gracias al Señor por haber llegado hasta aquí. Nos vamos con el corazón lleno, satisfechos, bendecidos, renovados por este tiempo de gloria, este tiempo de refrigerio espiritual.